gracias por haber aceptado esta invitación. Para mí es súper importante. Le estaba contando a todas las personas que se están conectando que yo ingresé en todo este mundo gracias a ti y que fue muy mágico nuestra conexión porque por una charla de contarte lo que estaba haciendo en ese momento y tal, tú viste algo ahí que luego me lo hiciste saber y me invitaste a tus sesiones y tal, y la verdad que yo agradecida de la vida, nunca jamás me voy a olvidar. A todo el mundo le digo, quien me ingresó aquí fuiste tú. Y muchas gracias por estar aquí en esta entrevista para inspirar a más mujeres. Muchísimas gracias, Carolina. La verdad que primero que todo te agradezco mucho el que me hayas invitado, el que hayas pensado en mí, porque la verdad que lo que tú dices, ¿no? Algo vi en ti. Yo creo que dicen que el maestro llega cuando el alumno está preparado, ¿no? Y algo Sí, vi en sí. ti que tenías un deseo ardiente de cambiar, como yo también tuve en su momento. Y pude verlo, ¿no? Y qué más que decirte, mira, te tomo de la mano y vamos juntas, ¿no? En este camino. Y bueno, pues la verdad que yo también noto en ti que has tenido un cambio maravilloso, que tienes tu canal, que transmites muchísima sabiduría a través de tu perfil. Y bueno, pues felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo, que sé que estás trabajando con los círculos y demás y ayudando y empoderando a muchas mujeres. Así que pues es hermosa esta iniciativa que tienes en este momento con lo de ayudar a más mujeres a través de estos directos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti también. Pues entonces ya nos metemos en el lío. Yo quería que, yo siempre a todas las chicas al principio quiero que me cuenten un poquito para que nos orientes a todas las chicas que te estamos mirando, que no te conocemos, bueno, yo sí, pero las otras chicas que no te conocen, de dónde vienes, cómo fue tu familia, cómo fue tu crianza, cómo fue la adolescencia, un poquito de tu vida para conocerte y para saber cómo luego haces el proceso, ¿vale? Vale, vale, muchas gracias. Bueno, pues mira, la verdad yo vengo de yo soy colombiana, nací en el suroccidente de Colombia, en un pueblo o en una ciudad que se llama Popayán. Estuve ahí hasta los 12 años y la verdad que fue una niñez muy bonita, ¿no? Tengo unos recuerdos muy bonitos de mucho cariño, de mucho amor, ya que yo soy la niña pequeña de casa, más tres hermanos hombres además, yo la pequeña de casa. Recuerdo una niñez, una infancia hasta esa edad, 10, 12 años, de mucha protección de parte de mis padres, de mucho amor hacia mí. Y luego, pues a la edad de 13 años nos mudamos a una ciudad mucho más grande, Cali, que es muy conocida a nivel internacional. Sí. Prácticamente ahí estoy hasta los 23 años. Y bueno, pues te puedo decir que vengo de un hogar muy humilde, de unos padres que me dieron un ejemplo muy grande de lo que es el comprometerse con el trabajo. Eran personas muy trabajadoras que siempre trabajaron para ellas mismas. Y fueron personas, por ejemplo, por el lado de mi madre, yo creo que saqué esa vena de que somos personas muy emprendedoras. Mi madre fue una mujer siempre muy buscadora, que incluso con la edad de 12 13 años, recuerdo, se marchó de Colombia para Estados Unidos y nos dejó, ¿no? A los hijos, ¿no? Y bueno, pues en ese momento no entiendes por qué tu madre se va, Claro. pero luego con el tiempo lo comprendes, ¿no? Comprendes de que pues los padres como siempre lo que quieren es lo mejor para sus hijos y aunque en el momento pues tú sientes es como una sensación de abandono, ¿no? Me abandonó. Entonces, esto lo cuento porque luego lo enlazo con procesos de sanación que tuve que Claro, hacer. sí. Y luego, pues, también puedo decir que hacia mí no sentí mucho amor, mucho cariño, mucha protección de parte de mis padres, solo que algo que enturbió mucho mi vida de pequeña fue el trato entre ellos, ¿no? Mm, Pasa en muchos hogares de América Latina, por ejemplo, que hay mucha violencia hacia las mujeres por tema de alcohol o por tema de maltrato físico o incluso verbal, ¿no? Esta fue una de las cosas que sí, yo creo que no solamente a mí me marcó, sino que a mis tres hermanos.
Y fue algo con lo que yo, crees que en ese momento no pasa nada, pero como has tenido que vivir eso por muchos años, sí es verdad que cuando ya estaba en una edad adulta, pues eso ya me di cuenta que sí, que había quedado ahí como una Que, impronta y mucho dolor, ¿no? Entonces, esto pues al cabo de muchos años es cuando yo no entendía muchas veces mis comportamientos, que eran comportamientos de mucho odio, eran comportamientos de mucha rabia e impotencia, o sea, como yo vivía como con odio hacia la vida, o sea, yo estaba muy enfadada con la vida, mucho, 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 mucho. Y bueno, pues esto es un poco como el inicio de cuando caigo a ese proceso de sanación que tú hablas. Pero claro, en ese momento pues tú eres una niña, luego pasas a la claro, edad, la adolescencia y no piensas que todas estas cosas pues te van a hacer, te van a afectar, ¿no? Y luego, pues bueno, lo que quieren, como todo padre, quiere lo mejor para sus hijos. La verdad que lo tuve prácticamente todo, lo que mi padre pues no pudo darme, me lo dio. Pude ir a la universidad, estudié una carrera que se llama Contaduría Pública ahí en mi país, pero yo sí me daba cuenta que, pues imagínate si ahora los chavales de hoy en día, los jóvenes de hoy en día están bastante perdidos, ahora en sí, esa época pues mucho más, ¿no? No sabías, yo vengo, pues mis padres apenas tenían estudios, mi padre prácticamente apenas sabía leer y escribir, y mi madre pues apenas había ido a segundo grado de secundaria, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando tienes padres que te lo han dado todo y no te dan más porque no saben cómo hacerlo, pues entonces llega un momento en que tú creces, estás con 18 años y dices, ¿y ahora qué hago, no? Y bueno, pues yo tenía un novio, me acuerdo tanto en ese momento, que él se puso a estudiar esta carrera y yo digo, bueno, pues por no quedarme atrás, me pongo a estudiar eso también. ¿Y qué pasó? Lo que ya se sabía que iba a pasar, lo terminé dejando porque era algo que yo no quería hacer. no Eh, querías. Ujú. Aún así fueron 3 años. ¿Y qué pasó? Que ahí pasó algo muy importante en mi vida con 21 años, que mientras estaba en la carrera estudiando tuve un accidente Mm. fue un accidente mortal prácticamente. No, o sea, estoy viva de milagro porque estuve en coma 21 días. ¿Y por qué digo Ostras. que fue un accidente que para mí tuvo un antes y un después en mi vida? Porque nunca más mi vida volvió a ser igual, tanto a nivel físico como a nivel mental, porque tuvo muchas secuelas, ¿no? Después de los 21 días de estar en coma, tardé 2 años en la recuperación y por tanto para que yo pudiese volver a andar y pudiese volver a hablar y hacer muchas cosas normales de una persona, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto del accidente que no fue como un antes y un después en mi vida? Porque ahí me di cuenta que yo había nacido para hacer algo muy grande y no sabía qué. Y ¿Cuántos eso años tenías, Rocío, fue ahí? 21 años. Y Mm. entonces yo sabía que yo había venido a hacer algo grande si me había salvado de ese accidente. Yo dije, algo vine a hacer, no sé. ¿Y qué pasó? Que empezó la búsqueda. Con eso, después de que me recuperé a los 2 años, tenía 23 años y empezó la búsqueda. Y yo me acuerdo para las personas que han leído El Alquimista, de Pablo Coelho, ese libro fue uno de los primeros que yo me leí, donde él sabe que él quería buscar algo. Me reflejo mucho con ese libro, ¿no? Que tú sabías que tenías que ir en busca de algo, pero no sabías qué y recorres toda la vida para saber que lo que estás buscando está en ti, ¿no? Así que Ujú. entonces yo empecé a buscar y a buscar y a buscar. Y una de las cosas que hice, nomás me recuperé del accidente con 23 años, le dije a mi padre que me iba, pero no me iba al barrio de al lado, ni me iba a la ciudad de al lado, sino que me iba al otro lado del charco. Ok. Con 23 años salí de mi país y la verdad que me lancé al vacío. Súper Mm, jovencita. yo pienso que a partir de allí perdí el miedo a lanzarme al vacío porque sabía que siempre, siempre iba a haber como una mano que me iba a ayudar, ¿no? En ese momento yo era una persona muy inconsciente de la vida, todavía no creía en Dios ni en nada, pero sí es verdad que tenía mucha seguridad en que siempre iba a poder sobrevivir de alguna manera. Y ahí fue cuando me lancé al vacío y con 23 años me vine a Europa.
Han pasado ya más de veintitantos años y la verdad que no me arrepiento de nada de lo que haya pasado en mi vida y de lo que ha sucedido durante estos más de veintitantos años, porque me han sacado como una segunda piel, me han hecho fuerte, me he conocido y gracias a todo lo que ha pasado durante todo este camino que he recorrido, pues me he hecho una mujer, como digo yo, imparable, ¿no? Eh, Puedo decir que he tenido tres aprendizajes muy importantes en todo este tiempo. Si yo tuviera que resumirlo en los tres momentos o cuatro más importantes de toda esta vida, porque yo parto mi vida como en dos, ¿no? Cuando viví en Colombia hasta los 23 y luego cuando me vengo acá. Cuando viniste para acá. Sí, entonces pues ahí yo puedo decir que he vivido tres momentos muy importantes y uno de ellos, pues, es con 27 años viviendo en Alicante, me doy cuenta de que yo, fíjate, una pareja y una relación que tuve de 5 años me mostró mi falta de amor propio, que yo no sabía que lo tenía, era una mujer muy insegura, pero esta persona me mostró todo lo que yo tenía de inseguridades, me mostró la falta de amor que yo tenía hacia mí, la falta de respeto, la poca valía que me tenía o que yo sentía, ¿no? Hacia mí misma. Y bueno, pues lo que más yo aprendí en ese momento de mi vida fue el volverme una mujer con amor propio, el encontrar el amor dentro de mí. Y fue cuando cayó a mis manos uno de los primeros libros de autoayuda que empecé con Luisa Hay, ¿vale? Con el Cómo sanar tu vida, que se llama. Me acuerdo que eso fue en el año 2008 o 2009 cuando empecé con todo este proceso, o sea, ya estamos hablando hace pues 11 años más o menos, Sí. porque empecé a sufrir muchísimo, o sea, Entiendo. prácticamente como que fíjate lo que vi que mi madre vivió con mi padre por muchos años, resulta que yo lo estaba repitiendo. Claro. Entonces, no tanto el maltrato físico, sino el maltrato verbal. Entonces ahí Ujú. fue cuando yo dije, uy, aquí hay algo que a mí no me cuadra, hay algo que yo tengo que aprender, hay algo que yo tengo que trascender. Y entonces me sumergí completamente, o sea, completamente en la lectura, en uno de los primeros libros. A mí Luisa Hay fue para mí una gran mentora, una gran maestra. Me veía todos sus vídeos, hacía todos los ejercicios, hacía todas las afirmaciones y luego pues no fue suficiente porque sí es verdad que necesitaba salir de allí donde estaba, tenía una dependencia emocional muy fuerte ante esta persona y no podía, no, o sea, era como que me tenía totalmente absorbida. Y bueno, pues me tocó ir a terapeutas, me acuerdo tanto. Y esta persona quiso un día medicarme porque consideraba que era como un tema bastante delicado y yo ahí fue cuando ya dije, no voy a tomar nada porque yo creo que yo puedo salir de allí. Y entonces la solución drástica fue que me fui a mi país, eso fue en el año 2013, ya por ahí estamos hablando. Me fui a mi país y ahí pude encontrar la medicina. Y la medicina fue volver después de muchos años a mi país y tener el amor de mis padres y el amor de mis hermanos y de mi familia por 6 meses. Era como que yo con 23 años que había dejado mi país, es como que me había desarraigado y sentía un vacío muy grande. Entonces me di cuenta que la Ujú. dependencia que yo tenía hacia esa persona era para cubrir un vacío que luego Te cuando había me fui a dejado. Colombia lo llené, ¿no? Y eso fue Ujú. algo súper poderoso y fue un momento para mí que hoy en día agradezco muchísimo, porque si no yo no hubiese reconocido esa debilidad y esa parte del ego, ¿no? Que me estaba mostrando, aferrándome a una debilidad que no era verdad, ¿no? A algo que era irreal, ese amor, esa idolatría hacia otra persona. Y me había olvidado completamente de mí. Entonces, bueno, eso fue un camino muy largo que ahora pues lo cuento así en 2 minutos. Mm, Fue un camino muy difícil, pero realmente al mismo tiempo lo amo y lo abrazo en este momento porque gracias a eso crecí. Eso fue un claro. momento bastante, bastante especial. Y luego puedo decirte que en todo este camino, otro momento especial que para mí ha marcado mucho y han sido 13 años de mi vida,
no, 11 años, perdón, he estado desarrollando una actividad profesional, que ahí fue donde te conocí a ti. Y Sí, resulta que yo siempre pensaba que lo que no iba bien era lo que estaba afuera, ¿no? Yo estaba trabajando por muchísimos años, trabajé desde el esfuerzo, trabajé desde el sufrimiento, desde la escasez, desde es que yo no valgo y los demás sí valen. Entonces, ¿qué pasó? Que gracias, fíjate, a ese proyecto que yo conocí y al que le dediqué casi 13 años de mi vida, aprendí muchísimo, para mí fue una universidad realmente. Yo pienso que el haber compartido con tantísimas personas de diferentes, como digo yo, de padre, cada uno de su padre y de su sí, madre, donde desarrollé y sobre todo descubrí talentos que yo no sabía que tenía, ¿no? Talentos como por ejemplo de la comunicación, del de la saber comunicación. de las personas, el empezar a crecer, porque fue una época de o unos 13 años que me enriquecieron muchísimo a nivel Mm, personal, a nivel mental, a nivel espiritual. Y bueno, pues puedo decirte que eso fue uno de los aprendizajes más grandes, pero no me di cuenta que había aprendido hasta hace, fíjate, 2 años, mm, porque antes no me había dado cuenta y cuando me vine a dar cuenta, cuando la vida me golpeó muy, 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 muy fuerte, que fue cuando faltó mi padre, él se fue hace 2 años, falleció. Y resulta que yo hasta allí estuve trabajando muchísimo, muchísimo desde el esfuerzo. O sea, trabajaba mucho la parte mental, muchísimo, me leía muchos libros, asistía a muchos seminarios y demás, pero yo seguía como sintiendo el mismo vacío, ¿no? Y resulta que al faltar él, me di cuenta que yo había dejado de lado esta parte, que él siempre además me lo decía, que tenía que hacerlo y yo nunca le hacía caso. Y bueno, pues el faltar él para mí fue un golpe muy, muy fuerte que hizo que yo tomara decisiones totalmente radicales en mi vida, que cambiara de ciudad, que me lanzara al vacío como he hecho muchas veces. Yo he vivido desde que salí de mi país en Holanda, en Madrid, en Alicante, ahora en Valencia hace 7 años aproximadamente. Y te puedo decir que la última vez que he hecho un cambio fue hace como 2 años después de morir mi padre, decidí irme a vivir a Madrid, porque necesitaba encontrarme, estaba súper perdida con todo lo que sabía y aún así estaba perdida. Y la verdad que para mí la muerte de mi padre definitivamente fue lo que más me ha tocado a mí, te puedo decir. Y hoy, gracias a eso, yo puedo decirte que hoy tengo una paz interior brutal porque por fin encontré, puedo decir, encontré a Dios. Yo necesitaba estar sola y me aislé a Madrid, estuve sola casi, no llegó al año. Y ahí fue donde puedo decir, no sé si has leído el libro de Conversaciones con Dios, yo prácticamente sí, empecé a tener conversaciones con Dios todos los días y fue donde ya empecé yo a arrodillarme y a decir, aquí hay algo más que esto que yo estoy viendo, ¿no? Y luego por el proceso también, pues una de las herramientas que a mí más me ayudó fue el curso de milagros, que también cayó a mis manos hace unos 4 años, porque uno de los momentos también, como digo yo, más difíciles de mi vida ha sido el superar el odio, el mm, superar esa rabia o como esa ira que yo tenía con la vida, ¿no? Como que todo me atacaba, como que yo sentía que todo el mundo estaba contra mí. Entonces, gracias a esta herramienta del curso de milagros, yo supe lo que es el perdón, supe lo que es el encontrar paz y la verdad que esto a mí me ha cambiado la vida entre lo de ese impacto emocional que sufrí con lo de mi padre, que gracias a eso pude recobrar mi vida, pude encontrar a Dios, llámale como quieras, ¿no? Yo creo en Dios. Y bueno, pues pienso que la herramienta del curso de milagros fue algo también muy, muy determinante en mi vida para que yo encontrara esa paz interior, para que tomara conciencia que era lo que no, que era lo que me faltaba y trabajar esa parte, ese cuerpo interno, ¿no? Reconocer ese ser ujú, que todos tenemos.
Y bueno, pues ese fue un momento bastante largo, porque fue un invierno muy largo trabajando y haciendo mucho, pero como te digo, Yo me solamente acuerdo, el yo lo teléfono. tengo presente porque yo te llamaba en ese momento porque yo también había iniciado mi proceso. Yo Sí, sin saber que tú estabas en ese proceso, pero yo, claro, yo me metía en el mío y yo te necesitaba y te llamaba. Yo me acuerdo que vos, y yo me acuerdo que vos me decías que vos también estabas en un proceso y tal, pero era como que yo no quería ver lo tuyo, yo quiero ver lo mío solo, ¿no? En ese momento, ¿sabes? Y me acuerdo, sí, sí. Y fue bastante, porque yo te estuve llamando y la verdad que creo que vos te fuiste para, no sé si fuiste en febrero, no sé, ¿en qué fecha te fuiste tú para allá? me fui al volver, sí, en febrero. Murió En mi padre, febrero, fui directo de Colombia, llegué a Madrid y ya me quedé en Madrid, sí. claro, Porque sí, ahí me quedé, fue en febrero del y yo año. me acuerdo que yo te llamaba, te llamé en marzo, te llamé en mayo, en junio, estuve llamándote porque yo justo ahí estaba, yo había iniciado mi proceso con la parte espiritual, porque como tú dices también, que estamos en la empresa de Herbalife, estuvimos, y, y ahí tiene mucho desarrollo personal, pero es lo que tú dices, tenemos mucha información, o sea, sabemos un montón, pero yo creo que no sabemos cómo aplicarlo a la vida. Entonces tenemos la información, pero no tenemos la experiencia. Y en cuanto tú empiezas este proceso, lo primero que haces es empezar a aplicar todo en tu vida. Y claro, yo había empezado, creo que ahí, por ejemplo, en noviembre, una cosa así, antes de que tú te fueras, y yo estaba ahí súper perdida también. Y yo tenía confianza contigo y a ti te quería llamar y te preguntaba y todo eso, claro, yo ya me acuerdo. Y tú estabas ahí en tu proceso. Y Sí, yo me, una, ac- yo me acuerdo que te encontré y en un año, fíjate, habías cambiado, habías tomado o sea, habías hecho una toma de conciencia impresionante y yo ya la podía sentir porque yo estaba igual, ¿no? Estábamos en la misma vibración. Porque sí, al final yo creo mucho en la vibración, pienso que en el nivel en que tú estás vibrando, así mismo atraes ese tipo de personas, ¿no? Y justo cuando sí, yo sí, estaba empezando a vibrar en ese momento es cuando otra vez nos volvimos a traer, ¿no? tal cual, Y la es vida nos verdad, sí, volvió a sí. unir y a juntar y mira, pues hoy estamos aquí. Mira, pues sí. Algo que yo te quería preguntar era eso, porque tú haces muchos años que tú llevas un desarrollo personal importante, ya desde que tuviste tu accidente a los 20, Uno. 21, dijiste, luego también cuando estabas en Alicante y tal, pero el momento ese que te hizo ese clic, que vos sabías que había algo más, eso fue cuando pasó lo de tu padre, ¿no? Antes, o sea, cuando tú empezaste el verdadero desarrollo este espiritual, esto de encontrarte de verdad contigo misma, eso fue ahí. Sí, ¿Ahí qué sentías acá, en el pecho? yo siempre digo que una persona tiene un punto de quiebre en su vida, donde ya estás cansada del sufrimiento, donde estás cansada de aguantar y aguantar y aguantar y no sabes ya para dónde pegar. Y entonces es para mí cuando viene la rendición, ¿no? Que es decir, aquí estoy, Exacto, ya acá no me puedo rendí. más, suelto el control, no quiero, ¿sabes? Y ese momento para mí llegó cuando murió mi padre. Cuando yo volví Mm, a España, me encontré muchas noches de soledad, muchas noches oscuras, yo sola, porque además hasta dejé mi pareja actual con el que yo vivo hace ya 6 años. Él es una persona que tengo la suerte y la fortuna y la bendición de entenderme al 200% y yo le pedí que quería estar sola, que me iba a Madrid y lo aceptó, ¿no? Y yo me fui a Madrid sola, a vivir sola, porque necesitaba encontrarme, fíjate, y esto no es fácil hacerlo. no, No es para fácil nada. decirlo porque mucha gente eh, a veces prefiere seguir ahí, ¿no? Por la zona de confort, por el miedo, ¿no? Que nos mantiene ahí atados. Y si luego me voy, y si luego no tengo esto, y si luego me pasa esto, y si luego... Entonces yo soy una mujer que en ese sentido soy muy imparable. O sea, yo me lanzo al vacío confiada siempre de que algo me va a sostener.
Y sí es verdad que el punto de quiebre mío fue la muerte de mi padre, porque ahí ya se desató muchísimo sentimiento de culpa, fue una emoción muy fuerte. Yo tuve una emoción muy fuerte ahí de la culpa, no me cargué, o sea, en ese momento se me agrandó mucho más el sentimiento de culpa y fue cuando ya prácticamente yo el curso de milagro lo estaba leyendo hacía 2 años, pero yo no lo había tomado tan en serio. Lo había hecho, sí, lo había estado estudiando y demás, pero a partir de allí el curso de milagros para mí y la Biblia, que para mí son libros prácticamente al final dicen lo mismo, son sagrados, para mí empezaron a formar parte de mi vida. Empecé a estudiarlos todas las mañanas y a practicarlos y demás. Y ahí fue cuando yo me rendí, cuando yo dije, ya está. Y la parte espiritual empecé a sentir ese ser mío interior, ¿no? Empecé a sentir esa paz, esa calma, porque fueron muchas noches en vela pidiendo una paz interior, llorando, pidiendo, ¿no? Orando, rezando, como le quieras llamar. Y bueno, ahí fue cuando ya hace 2 años mi vida cambió. Puse en práctica ahora sí el curso de milagros, empecé a hacer Mm, lecciones juiciosa, que por cierto ya estoy en el manual del maestro, que quería qué bueno. muchísimo llegar, pero lo he hecho, o sea, Bien, a como tiene rajatabla. que Sí, que sí, que mi vida tenía que cambiar, ¿no? Y bueno, pues ese ha sido el proceso, ¿no? El punto de quiebre fue allí, la muerte de mi padre, porque sentí mucha culpa y gracias a todo este trabajo que he hecho interior, pues he podido como que también gracias a la ayuda de varios mentores que he tenido en sobre todo este último año, ¿no? He tenido varios maestros y me han ayudado muchísimo a ver todo eso, a trascender, ¿no? Toda esa sombra, llevar luz ahí donde estaba todavía mucha oscuridad, ¿no? En mi vida. qué guay. Y Rocío, ¿tú puedes identificar algunos cambios que hayas tenido? O sea, que tú digas, mira, antes actuaba así de esta manera, pero ahora, ¿sabes? Para mostrarle a las personas un poquito esos cambios que, que nosotros empezamos a tener cuando empezamos estos procesos, que son como mágicos, ¿sabes? Pues mira, me faltaba contarte la tercera cosa muy importante en mi Ah, vida, vale, porque va relacionado con esta pregunta que con tú los me estás cambios. haciendo. Para una mujer o para cualquier mujer en el mundo, en el planeta, es muy importante ser madre. Y una de las secuelas que a mí me dejó el accidente fue que no pude tener hijos, ¿vale? Entonces llega un momento en mi vida en que yo me lleno de odio por eso, de rabia, no solamente por lo que yo había visto en mi niñez, sino porque yo sentía que no valía para nada, no, que mi vida no tenía sentido. Entonces, como mi vida no tenía sentido, no había servido para, o sea, me sentía con culpabilidad por lo de la muerte de mi padre. Me sentía que no había valido para tener hijos, me sentía vacía, me sentía sin ilusión, que en el negocio que había tenido por 13 años había trabajado desde el esfuerzo y demás, ¿no? Y entonces me sentía con tal frustración que cuando muere mi padre es cuando yo dije, no valgo para nada. Y llegó muchas veces a pasar por mi mente el no querer vivir ni siquiera. O sea, perdí la ilusión por completo. Y yo con la edad, pues cuando estamos entre los 27 a 30 y tantos años, que es cuando una madre, ¿no? Una mujer es madre, cuando me venían a preguntar, ¿y tienes hijos? ¿Y tienes hijos? Y entonces para mí en ese momento, pues era algo demasiado difícil que me estuviesen preguntando. Entonces siempre Claro. tenías que estar como dando explicaciones, ¿no? Y por qué no, y que tuve un accidente, y por aquí, por allá, por acá, pero la procesión, como dicen, se llevaba por dentro, ¿no? Así que entonces, gracias a todo este trabajo espiritual y toda esta sanación, hizo que uno de los cambios que yo más noté es eso, que convertí el odio, lo convertí en amor. Convertí la ansiedad y el sufrimiento, todo ese dolor que yo estaba sintiendo porque me sentía que yo no había venido a hacer nada de este mundo, lo convertí también en amor y lo convertí en, yo sí he venido a ayudar, yo sí he venido a hacer algo muy grande y algo muy poderoso
a servir a las personas, a llevar luz a las personas y no importa que yo no haya tenido hijos, pero sí es verdad que el cambio yo lo he notado mucho en esa paz interior, ¿no? Esa paz que hoy en día me permite tener paz en mi hogar, tener paz con mi pareja, con mi madre, haberla perdonado, la armonía que tenemos a la hora de hablar, la armonía que tengo de hablar, por ejemplo, con mis hermanos y con mi pareja, ¿no? Esa armonía, esa paz que yo creo que es lo ideal, lo que mucha gente desea tener esa armonía en los hogares, ¿no? Y a veces no es posible, no hay la comunicación, no hay el respeto. Y yo puedo decirte que ahora sí yo tengo todo eso, pero porque primero empezó por mí, empezó por sentirme yo en paz, en Claro. amarme y todo eso se empieza a extender, ¿no? Al final el amor, Es que si cuando tú cambias, lo que dicen, si tú cambias, todo a tu alrededor cambia, ¿no? Y sí. ha cambiado, y te cambia toda la vida, ¿no? A mí me ha pasado, que toda la vida me ha cambiado. Eh, Rocío, tú, yo sé que que Marta siempre que hace estas preguntas, así que yo le copio a ella. Eh, ¿Tú nos puedes decir quién eres? Bueno, pues, bueno, para aterrizar el quién eres, no tan por allá del mundo, realmente quién soy, soy una mujer muy emprendedora, una mujer que se lanza al vacío, que no me da miedo, porque siempre creo que alguien, Ya lo he algo visto. tiene. Sí, Soy una mujer muy determinada y sobre todo que una de las habilidades que tengo y yo creo que me caracteriza es la persistencia y que nunca, nunca, nunca me rindo. Cuando quiero algo, voy a por él, como hacen las hormiguitas, ¿no? Las hormiguitas cuando ven un obstáculo, ¿no? Una piedrita y llevan su comidita en la boca, ¿no? Pues ellas o se van por arriba, o se van por un lado, o se van por el otro lado, pero pero no pasan. se rinden, ellas pasan. Pues yo sigo mucho esa filosofía de la hormiga. Entonces veo un obstáculo y para mí es un motivo para precisamente continuar y la verdad que creo mucho en que hay que soñar, pero también ir a por los sueños. Y ser muy persistente. Entonces, soy una mujer muy soñadora, pero que va por los sueños a hacerlos realidad. Eh, y soy una mujer muy emprendedora, persistente y que considero que una de las cosas o dones que Dios me ha dado es que es como que tengo mucho amor para dar a las personas y Claro, siento que ha sido así ya que pues creo que la eso se vida siente. me dio un hijo, pero una hija, pero me dio unos dones y unos talentos para ponerlos al servicio de toda la humanidad y de Ya todas lo las creo. personas. Pues sí, que sepas que esa paz, esa armonía que tienes ahora la transmite, pero al 100%, al 1000%. Y un deseo así que tú tengas, que quieras cumplir ahora en los próximos años, algo así muy de adentro. Pues mira, uno de los deseos más grandes que tengo es ver, o sea, enseñar a las mujeres, enseñar a las personas a convertirse o en mujeres, ¿no? En este caso las mujeres, en mujeres imparables. Es además uno de mis programas, ¿no? Mujer Imparable, uno de los programas que tengo. Y yo creo que dentro de la imparabilidad entra todo. Entra el trabajar la parte espiritual, la parte mental, la parte física, todo. Y una de las misiones que tengo es esa, es enseñar a las mujeres a vencer sus limitaciones, a vencer sus miedos, porque el miedo siempre va a estar allí, pero tenemos que vivir con el miedo, pero no podemos dejar que nos afecte y que nos paralice, ¿no? Entonces yo soy una persona que a mí el miedo no me paraliza. Lo veo, sí, y lo siento, pero no me paraliza. Entonces es una de las cosas que yo quiero enseñar a las mujeres a que a pesar del miedo actúen, a que a pesar de las creencias limitantes que hayan tenido durante su niñez y hayan conocido, que sepan que se puede cambiar y que además pues que los sueños están allí para cumplirlos y Para que mí. nunca, nunca se rindan, ¿no?
Ay, qué lindo. Y entonces cuéntanos ahora todo lo que tienes tú para ofrecer, así, que nos metamos en tu web y qué encontramos ahí. Bueno, pues yo tengo un programa que se llama Mujer Imparable de 3 meses. En este programa lo que hacemos es trabajar todo lo que es el yo soy, ¿no? Trabajar, recuerda que una de las cosas que yo hice, el primer proceso que yo hice hace ya en el año 2000 y algo, bueno, hace unos 10 años o más, fue el amor propio, ¿no? Entonces, yo creo que en el amor propio está todo. Si tú no te amas, no hay nada. Entonces trabajamos mucho ese primer mes el amor propio. Luego trabajamos el tema de qué es lo que quieres, ¿no? Para poderte ayudar y avanzar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Y sobre todo que en este qué es lo que quieres las personas piensan en muy pequeño. Y una de las cosas que yo tengo Mm, un sueño muy en grande. Entonces, como sueño muy en grande, quiero enseñar a las personas a pensar en grande, porque vivimos en un mundo abundante, somos seres con una esencia de abundancia y estamos siempre acostumbrados a pensar en lo mínimo, en lo sí. poquito, en una con una mente muy apocada, ¿no? Entonces, O la, no, o hay personas que no tienen sueños, que exacto, lo he visto mucho. Sí, sí. claro. Y entonces, qué guay que tú puedas enseñar así a soñar en grande. Claro, y luego el tercer mes, pues prácticamente ya es trabajar mucho el tema de mentalidad, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado siempre a emprender es el estar trabajando mi mentalidad. Lo que pasa es que yo la trabajaba, recuerda, sin la espiritualidad, entonces era como que Claro. iba como con una pata chueca, ¿no? Mucho esfuerzo, mucho en el hacer estaba, pero me faltaba esa parte, entonces ahora junto lo que es eh, la parte mental con tu esencia, ¿no? Con tu espíritu, con tu alma, entonces trabajamos todo eso, toda tu energía, porque yo esto pues para mí hace años es que ni lo conocía, así que Qué guay. entonces cada vez vamos evolucionando más y por eso entre más creces tú, pues más puedes ayudar y más puede crecer la gente que te rodea, ¿no? Y aparte que lo haces desde tu propia experiencia, entonces eso sí, eso para mí tiene un valor impresionante porque no me estás contando algo que leíste, me estás contando lo que has vivido, me estás enseñando eso que has vivido, entonces eso tiene un valor impresionante. Qué Sí, lindo, Rocío. A sí, así. ver. Sí, porque una de las cosas que detiene hoy a la gente, sobre todo en la era en que estamos de la información, en el emprendimiento, es el miedo, ¿no? El miedo a lanzarse Mm, al vacío. Y una de las cosas que a mí, fíjate, desde que antes que existiera hasta el internet y todo esto, yo ya me lanzaba al vacío sin tener la información, pero es como una fuerza espiritual, una fuerza muy potente que siempre me ha caracterizado, porque te aseguro que una chica con 23 años, decir, bueno, ya te me digo. voy, ¿sabes? Pero esa fuerza me la dio precisamente la búsqueda en la que yo decidí emprender. Yo cuando salí del hospital, me acuerdo tanto con 21 años, yo dije, he venido a hacer algo. Y hasta hace poco estaba buscándolo hasta que lo encontré, ¿no? Que fue el Mm. propósito de ayudar a miles de mujeres a cambiar su vida, ¿no? Yo, aunque a veces vos decís que estabas un poco perdida o o bueno, todo lo que nos has contado, yo creo que vos en las células tuyas tienes ya esa confianza en ti, en que vas a poder superar todo. Entonces, que eso no lo vas a ver, que yo a lo mejor yo lo he tenido que aprender ahora, que hay que confiar, que uno puede y todo eso, pero a ti no te ha hecho falta aprender eso. Tú te has tenido que aprender un montón de cosas, pero eso para mí, con todo lo que me has contado, que te arriesgas, que sabes que vas a salir adelante, eso vos ya lo traes de otras vidas. Para mí ya lo traes de otras vidas. Sí, Tienes mucha confianza. no me cuesta, es algo que traigo innato, ¿no? Es una fuerza que además mi pareja me lo dice, ¿no? Es que Rocío, no Sí, sé de sí. dónde sacas esa fuerza. Y yo pienso que es un don, ¿no? Y por esa razón, con las mujeres que trabajan conmigo y que hacemos procesos y demás, lo que yo más les transmito es esa fuerza porque yo quiero que las personas
crean firmemente en que esa fuerza, si tú la ves en mí, es porque tú también la tienes. Simplemente que hay un velo en tu mente que lo está tapando esa fuerza que tú tienes, ¿no? Entonces, te puedo decir que yo creo mucho en la palabra resiliencia, soy una persona muy resiliente y para mí es hermosa la resiliencia, el ser resiliente, el caerte, levantarte, es lo más importante a la hora de vencer cualquier obstáculo, ¿no? Porque muchas personas se caen y se quedan tumbadas. El tema es cáete, llora si tienes que llorar, sufre si tienes que sufrir, pero levántate, levántate porque tu misión todavía no ha terminado, ¿no? Eso es lo que yo Bien, siempre digo que mientras estemos respirando, todavía no ha terminado nuestra misión. claro, 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 claro. Me encanta escucharte, Rocío. Es un placer, de verdad. Bueno, entonces, a ti te encontramos. No sé si quieres dar tus páginas, tu web para encontrarte Sí, y a yo ver. estoy en Reinterpreta tu vida de Instagram, en Facebook igual, Reinterpreta tu vida y también mi perfil privado, Rocío Álvarez. Ahí en Genial. Reinterpreta tu vida está. Ujú. Vale, perfecto. Y nada, antes de despedirme y cerrar, voy a invitar a todas las mujeres que se quieran unir a los círculos de mujeres, a los acompañamientos que yo hago, que lo hagan me mandan un mensaje y ya después le mandamos toda la información. Igual, si quieren encontrarse con Rocío y no se recuerdan luego el nombre, me preguntan que yo les mando toda la información de Rocío, así pueden charlar con ella más en privado. Rocío, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por compartir tu historia. La verdad que muchas cosas yo no conocía y me ha encantado ahora escuchar, ahora entiendo algunas cositas y, y gracias por esa paz y esa armonía que tú transmites que a mí siempre me ha gustado. ¿Vale? No sé si quieres agregar algo. No, yo simplemente decirles que nunca se rindan, que vayan por sus sueños, que hay una gran vida ahí y bueno, y que nunca os rindáis. Que estamos aquí, tanto Carolina como yo, también para ayudarlas y bueno, darte las Exacto, gracias, Carolina, porque la verdad me encanta estar hoy aquí compartiendo. Gracias por tu invitación y también nuevamente a reitero ti, que te gracias a ti. felicito por ese gran trabajo que estás haciendo y me alegro muchísimo y también te veo súper, súper, súper feliz. Así que gracias también a todas las personas que se han A los que se conectado. han conectado, exacto. Muchas gracias a todas las que nos han acompañado. Muchas gracias. Vale. Gracias. Gracias, Ah, Rocío. Pues nada, nos hasta la vemos. próxima. Que sea prontito. Feliz Navidad, Adiós. fiestas Exacto. que ya casi llegan y feliz diciembre y a reflexionar, chicas, lo que vamos a hacer para el año 2021 porque nos espera un año Sí, increíble. Así que tal cual. entonces, tal cual, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, sí, sí. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. Ah, Adiós. gracias, chicas. Chao, chao.